¿Qué tal? Bienvenidos a Cirumatics, el canal anti-loser. En esta ocasión vamos a revisar un tema relacionado con el cálculo diferencial, el cual se refiere a límites. Pero antes de empezar con esta revisión, sí necesitamos estar haciendo un repaso de ciertas cuestiones que son esenciales para poder entender hacia dónde nos conduce la situación de los límites. Como ustedes pueden ver, por principio de cuentas, aquí ya tengo del lado derecho algo que dice igualdad. Bueno, ¿qué es una igualdad? Es algo que ya dentro de los límites y dentro de algunos otros temas se le llama función, pero a final de cuentas esto va a ser una ecuación. Es decir, todo lo que hayamos podido estar aprendiendo desde hace mucho tiempo, es decir, desde la primaria, la secundaria, y que tenga que ver con los ejes coordenados X y Y, esa es una ecuación y es una función. ¿Por qué se le llama función? Bueno, nosotros podemos ver que aquí ya tengo yo donde dice Y es igual a f de x. Bueno, esto de f de x quiere decir que Y, o el valor que va a tener Y, va a estar en función de los valores que yo le voy a asignar a la x cuando tengo mi eje coordenado. De tal forma que ustedes pueden ver que aquí dice f de x es igual a 5x cuadrada más 1. Eso ya se ha podido revisar en algunas otras lecciones que hemos estado nosotros desarrollando. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que siempre que yo tenga una ecuación, la x es la que me manda y los valores que van a obtenerse son los de y. Por eso se dice que y está en función de x. Recuerden siempre eso, la x es independiente. Nosotros podemos darle el valor que querramos a la x y de él van a depender los valores de y. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen aquí que yo tengo 5x cuadrada más 1. Bueno, tendría que estar poniendo los valores de x que a mí se me antojaran, y entonces aquí vamos a ir obteniendo diferentes resultados. Esta es una ecuación de segundo grado, ok, la podemos tener con, digamos, x menos 3, y aunque es de primer grado esta, no importa, de todos modos los valores que nosotros quisiéramos utilizar de x los pondríamos aquí y obtendríamos todos los de y. Lo mismo sucede pues si tenemos menos 3x a la 6 más x cuadrada. Tendríamos que poner los valores de x y obtendríamos los valores de y. Entonces, por eso es que se dice que está en función, porque son los que a nosotros se nos antoje poner de x, y entonces aparecerán automáticamente los valores de y que nosotros tengamos. Bueno, si ya entiendo lo que es una función o una ecuación, entonces, ¿qué es lo importante sobre todo? Este repaso no es tan profundo, pero sí lo que tengo que considerar por principio de cuentas para poder avanzar en los límites y el cálculo diferencial y el integral es que hay funciones que son continuas y funciones que son discontinuas. Ok. ¿A qué nos referimos con lo que es función continua? Para entenderlo de una manera muy sencilla, así sin que ahondemos demasiado, debemos de entender que función continua es toda aquella línea, ya sea recta, curva, ¿ok?, que yo pueda dibujar sin que despegue el instrumento con el que yo estoy trazándola. Puede ser una línea curva, puede ser una línea recta, no importa. Y mientras yo no despegue mi lápiz, mi pluma, lo que sea con lo que estoy escribiendo, va a ser una función continua. Eso es lo que debe de entenderse. Ahora, lógicamente todas las funciones tenemos un plano coordenado para estarlas ubicando. Bueno, ¿qué sucede? Si ya entiendo lo que es continua, ¿qué sucede con las discontinuas? Bueno, pues son todas aquellas funciones que para poderlas trazar, ¿ok?, ¿qué va a suceder? Pues, por ejemplo, para poderlas trazar, yo tengo que despegar mi lápiz.
Y puede ser, volvemos, puede ser una curva o una línea recta, y aquí continuar. Como ustedes pueden ver, cuando estoy hablando de la discontinua, ok, pareciera que hay valores pero continuos, pero ¿y qué sucede aquí? Vean cómo tuve que despegar mi lápiz, o en este caso el plumón, porque en estos puntos no sé qué está pasando, y entonces para poder continuar con la línea tuve que levantarlo y volverlo a poner. Por eso se dice que es discontinua. En algún valor voy a tener que levantar mi instrumento de escritura y continuar. Bueno, si ya entiendo entonces qué es una función continua y una función discontinua, pues ellas, vuelvo a repetir, vamos a poder estarlas graficando en nuestro eje coordenado con valores. Recuerden que asignamos arbitrariamente los de x y pueden venir desde menos infinito, es decir, desde menos 100, menos 99, menos 3, hasta antes del 0. Por eso se le llama desde menos infinito, y lo voy haciendo más pequeño, más grande, perdón, más grande hacia la derecha, de tal forma que en el 0 no sé qué pase, pero, y luego dice aquí que más infinito, ok, puedo venir desde 1.000.000, 1.000, 500 y lo que fuese, y entonces por eso se habla de más infinito y menos infinito en el eje de las x, y lo mismo sucede con el eje de las y. Nuestros valores que van a surgir de resolver las ecuaciones pueden estar desde más infinito hasta menos infinito. Bueno, ok, si ya entendemos esto, debo de saber que todos los resultados que yo obtenga de resolver las ecuaciones y ya adentrados en la situación de límites, ¿qué es lo que me van a decir? Ok, que voy a tener funciones continuas o discontinuas, y muy probablemente ustedes estamos viendo ahorita que están aquí surgiendo algunas relaciones donde tenemos numeradores y denominadores. Ok, ¿por qué no tenemos una donde no haya estas situaciones? Porque si llega a provocarse por ahí una situación que tenga que ver con, por ejemplo, un numerador que sea un número o una constante dividida entre 0, esa relación nos va a dar como resultado que tiende, aquí le ponemos que es igual, pero en realidad tiende a tener un valor infinito, y estas nos las tenemos que aprender y estarlas aplicando y aplicando para ya después comprender qué es lo que va a suceder. ¿Ok? Después tenemos que, al dividir una constante entre una constante, nos va a dar una constante. Si dividimos una constante entre un número infinito, lo que va a decir, o lo que dice, es que esto va a ser, o va a tender a tener un valor de 0. Normalmente las utilizamos como si fueran igual, pero lo que dice es que tiende a tener un valor de 0. Bueno, eso es cuando nuestro numerador es una constante, es decir, un número el que ustedes quieran poner. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, nuestras relaciones nos dan como numeradores al 0? Bueno, pues tenemos también 3 casos, donde me dice que si divido el 0 entre el 0, eso va a ser algo que no sé qué sucede, es decir, una indeterminación, y por eso le pongo un signo de interrogación. Cuando dividimos el 0 entre una constante, eso dice que va a ser igual a 0. Y cuando dividimos el 0 entre un número infinito, pues lo que vamos a obtener como resultado es que va a ser 0. Por último, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos en el numerador algo que es infinito? Bueno, pues me dice que infinito dividido entre infinito, pues es algo que también no sé qué sucede, hay una indeterminación, y por eso pongo la interrogación. Después, si divido algo que es infinito entre una constante o un coeficiente, eso me dice que existe la posibilidad, dependiendo de dónde se ubique el infinito, de que sea más infinito, o que tienda a más infinito, o que tienda a menos infinito, ¿sale? Y por último, si divido el infinito
entre 0, bueno, pues también sucede lo mismo que en este caso anterior, es decir, puedo obtener valores que pueden ser desde más infinito o hasta menos infinito, y dependiendo entonces de las relaciones que vayamos a obtener, pues es como las vamos a tener que ir aplicando. En primera instancia, bueno, lo más seguro es que muchos tratamos siempre de aprendernoslos de memoria, pero de acuerdo con los avances que vamos teniendo, pues estas ya van apareciendo y las comprendemos de una manera más sencilla. Bueno, entonces, si ya tenemos esta primera situación, vamos a continuar con una serie de ejercicios en los siguientes videos, donde vamos a tener la posibilidad de aplicar todos y cada uno de estos temas revisados de una manera muy simple, porque no necesitamos saber tanto teóricamente, sino en la práctica. Y entonces los invito a continuar con la revisión de los siguientes videos. Adiós.